Imagínate esto. Estás en un juicio. Tu vida está en juego. El fiscal te señala. El jurado te mira con odio. Pero no te están juzgando por el crimen que cometiste. No, te están condenando a muerte porque ayer, en el entierro de tu madre, no lloraste. ¿Suena a pesadilla? Pues es la premisa de una de las obras más inquietantes, leídas y mal interpretadas del siglo XX. Hoy, en Casa de Lectura, vamos a diseccionar El extranjero de Albert Camus. Un libro que te golpea con una verdad incómoda. A la sociedad no le importa la verdad, le importa que sigas el estereotipo, que sigas el guión. Si alguna vez te has sentido extraño en este mundo, este video es para ti. Prepárate, porque hoy vamos a mirar al abismo y el abismo nos va a devolver la mirada. Adelante. Para entender esta joya, primero ubiquémonos. Estamos en 1942. El mundo se desangra en la Segunda Guerra Mundial, pero en París, la editorial Gallimard lanza un libro delgado. Apenas unas 120 páginas, escrito por un joven de 29 años, nacido en una Argelia colonizada por Francia, Albert Camus. Camus no era un intelectual de Torre de Marfil cualquiera. Era portero de fútbol, periodista, amante de la vida y, eventualmente, Premio Nobel de Literatura. El extranjero, o L'Étranger, no es solo una novela, es la puerta de entrada a una filosofía que cambió todo, el existencialismo, o también conocida como el absurdismo. Quédate en nuestra casa de lectura y descubre por qué no te puedes perder de esta gran obra. ¡Comencemos! Se han vendido millones de ejemplares. Está en todas las listas de libros que debes leer antes de morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguimos hablando de Meursault 80 años después? Vamos a ver qué hay dentro. La historia comienza con quizá el inicio más famoso de la literatura moderna. Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer, no lo sé. ¡Boom! En una línea, Camus nos presenta a Meursault. No es un villano, no es un psicópata, es un oficinista en Argel. Vive el momento, come, duerme, tiene una novia llamada María, va a la playa, todo normal, excepto que no finge. La primera parte del libro es sensorial. Sentimos el calor, el aburrimiento, la rutina. Pero todo cambia un domingo en la playa. Un conflicto con unos árabes, un revólver en el bolsillo y el sol. Un sol que Camus describe casi como un enemigo físico. Meursault aprieta el gatillo. Un disparo. Y luego 4 más. Aquí es donde el libro da un giro de 180 grados. La segunda parte no es una historia de detectives. Es un juicio. Pero atención aquí. No juzgan el asesinato. Lo que juzgan es el alma de Meursault. Aquí es donde necesito que presten mucha atención. Comunidad de casa de lectura, porque vamos a desentrañar el código secreto de este libro. Antes de entrar en la mente de Meursault, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué tenemos exactamente entre manos? Hablamos de El extranjero, o en su francés original, L'Étranger, la obra maestra de Albert Camus. Camus no fue un escritor cualquiera, fue un filósofo, periodista y una de las voces más lúcidas del siglo XX. Nacido en Argelia, su genialidad lo llevó a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1957, convirtiéndose en el segundo autor más joven de la historia en recibirlo. Aunque, trágicamente, el mundo perdería su voz poco después en un fatídico accidente automovilístico en 1960. Este pequeño gigante literario fue publicado por la mítica editorial Gallimard en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Es un libro engañosamente breve. Estamos hablando de una novela de 120 a 150 páginas dependiendo de la edición. Lo puedes encontrar en físico, digital o audiolibro, y ha sido traducido a más de 60 idiomas. Es decir, todo el planeta ha leído estas mismas líneas. Y cuando digo
¿Todo el planeta? No exagero. Hablemos de impacto real. Históricamente, se estima que ha vendido más de 10 millones de copias solo en Francia. Es, de hecho, uno de los libros de bolsillo más vendidos de todos los tiempos. No solo eso, ocupa el puesto número 1 en la prestigiosa lista de los 100 libros del siglo del diario Le Monde. Y si revisas hoy mismo Amazon, verás que sigue perenne en el top 100 de clásicos de filosofía. Es lo que en el mercado llamamos un long seller. No es una moda pasajera. Curiosamente, sus ventas se disparan cuando el mundo entra en crisis. De hecho, volvimos a ver un pico de ventas durante la pandemia de 2020. Parece que, cuando la realidad nos supera, la humanidad siempre vuelve a buscar respuestas en el genial Camus. Su género pertenece al de novela filosófica o quizá ficción absurda. La novela comienza con Meursault, un oficinista en la Argelia francesa, quien recibe la noticia de la muerte de su madre, y, ante ello, se muestra sorprendentemente indiferente. Y es que, a lo largo de la obra, Meursault se enfrenta a las convenciones sociales, negándose a mostrarse como la sociedad espera. No llora en el funeral de su madre, no muestra arrepentimiento por su relación con Marie, ni por su acto de matar a un hombre. En la segunda parte de la novela, el juicio de Meursault no se centra en el asesinato que cometió, sino en su falta de emoción y su desdén por las normas sociales, lo que finalmente lo lleva a la condena a muerte. De tal forma, nuestro personaje es condenado más por su insensibilidad moral que por el crimen en sí. Esta novela no solo se ha mantenido vigente, sino que ha provocado una reflexión profunda sobre la vida, la muerte y el absurdo de la existencia humana. Tema central de la obra, el conflicto entre la búsqueda humana de significado y el silencio irracional del universo. Esto es, el absurdo. Digámoslo así, el tema central gira en torno a la confrontación del ser humano con el absurdo. La obra plantea una realidad en la que la búsqueda de sentido y propósito en la vida es inútil frente a un universo indiferente. De esta manera, la obra nos obliga a cuestionarnos. ¿Es posible vivir una vida auténtica en un mundo que parece carecer de sentido? Nos sumergiremos en su estructura, su protagonista, los temas filosóficos que aborda y su singular estilo narrativo. No te despegues de nuestra lectura y acompáñanos hasta el final, pues se trata de uno de los pensadores más relevantes del siglo XX. Entremos a desglosar con mayor profundidad los temas principales. Tema 1. La filosofía del absurdo. A diferencia del gran Jean-Paul Sartre, que cree que el hombre tiene la capacidad de crear su propio significado, Camus plantea que no hay significado alguno. El absurdo surge de la confrontación entre el hombre, que busca respuestas, y el universo, que permanece en silencio. Meursault es el héroe absurdo, no porque cuestione la existencia, sino porque acepta el silencio del mundo sin buscar consuelo ni esperanza en religión o moralidad. 2. La indiferencia como honestidad radical. Meursault no es cruel ni insensible, simplemente es honesto de una manera muy cruda. Su rechazo a participar en el juego social lo convierte en un monstruo ante los ojos de la sociedad. No es que no amara a su madre, sino que en ese momento estaba cansado y hacía calor. Es como si el calor, el sudor y la luz fueran los culpables. Se trata aquí del universo físico aplastando la voluntad humana. No mentir sobre sus sentimientos es la verdadera transgresión de Meursault, pues el mundo espera que finja emociones. En su negativa a hacer esto, se enfrenta a un castigo mucho más severo que el crimen en sí, el repudio social. 3. El sol y la naturaleza como fuerzas hostiles. En esta obra de Camus, el entorno no es meramente decorativo, es una fuerza opresiva. El sol no ilumina, sino que ciega y aplasta. El asesinato que Meursault comete no es premeditado por odio. Es el colapso sensorial provocado por el calor y el deslumbrante brillo de la luz. En esta escena, el universo físico toma protagonismo, eclipsando la moralidad humana. El crimen es físico, no moral.
4. La justicia como teatro del absurdo. La segunda parte de la novela, que se centra en el juicio del protagonista, es una crítica feroz al sistema judicial. En lugar de juzgar el acto de matar, el juicio se enfoca en la moralidad del protagonista. Lo condenan a muerte no por haber matado a un hombre, sino por no haber llorado en el entierro de su madre. La sociedad se vengan de él porque su indiferencia amenaza el orden moral en el que ellos basan su seguridad. Este juicio es, en última instancia, una sátira de las estructuras que pretenden otorgar sentido y justicia en un mundo que carece de ambos. Vaya rigor de la crítica de Camus, sin duda un intelectual sin concesiones a ningún poder. 5. El estilo narrativo. Camus emplea un estilo extremadamente sencillo y directo, lo que el genial Roland Barthes llamó escritura blanca o grado cero. Frases cortas, simples, como una crónica de hechos sin adornos emocionales. El uso del passé composé, el pretérito perfecto, da una sensación de desconexión inmediata entre el narrador y los eventos. No hay introspección psicológica, solo hechos y sensaciones, lo que refleja la forma en que Meursault percibe el mundo, en términos puramente sensoriales y físicos. Ahora bien, comunidad de casa de lectura, es momento de desentrañar el núcleo de El extranjero. Les pido que no se despeguen y presten especial atención, porque aquí vamos a descubrir el verdadero significado de esta obra, que aunque parece tan sencilla, guarda una profunda reflexión sobre la vida y el hombre. Veamos esta reflexión. La filosofía del absurdo. Camus no creía que el hombre pudiera crear su propio significado de su existencia. En lugar de eso, hablaba del absurdo. ¿Qué es el absurdo? Imagina que te pasas la vida buscando desesperadamente un propósito, preguntándote, ¿por qué estoy aquí? Y el universo te responde con un silencio absoluto. Esa desconexión entre nuestra necesidad de sentido y el vacío del universo es lo que define el absurdo. Meursault, al contrario que muchos, no se rebela contra ese silencio, sino que lo acepta. ¿Por qué la sociedad detesta tanto a Meursault? Porque no entra en el juego de fingir que todo tiene sentido, que las emociones son puras y siempre deben ser mostradas. Camus lo dijo claramente. Meursault no miente. En nuestra sociedad, mentir no solo es un acto de engaño, es una cuestión de sobrevivencia emocional. Si alguien te pregunta si amas a tu madre, la respuesta esperada es sí, más que a nada. Pero Meursault no responde como se espera. Su indiferencia hacia la muerte de su madre lo convierte en un monstruo para los demás. Lo condenan por ello. Su crimen es la revelación de nuestra hipocresía social. Aún más, a medida que avanzamos en la historia, observamos que el sol se convierte en un personaje dentro de la novela. En el momento crucial del asesinato, el lenguaje de Camus se intensifica. Meursault no dice «decidí matar», dice «el gatillo se dio». ¿Por qué? Porque en su mente el asesinato es un acto físico provocado por el ambiente, el calor, el sudor, el brillo cegador. El crimen no es premeditado, es una reacción física al entorno hostil. Como vemos, en El extranjero, se trata de una obra que, a pesar de su aparente simplicidad, ofrece una profunda reflexión sobre el sentido de la vida, la muerte y el lugar del ser humano en un universo que no ofrece respuestas. A través de Meursault, Camus nos muestra cómo la sociedad reacciona ante aquellos que viven al margen de las expectativas emocionales y morales establecidas. La novela nos confronta con nuestra propia necesidad de sentido, nuestra hipocresía y nuestra incapacidad para aceptar la indiferencia del universo. Este viaje con Meursault es, en última instancia, una invitación a abrazar la verdad, por más dolorosa que sea, y aceptar la vida tal como es, sin máscaras ni ilusiones. Pregunta para que escriban en los comentarios, ¿es esta una perspectiva del amor fati nietzscheano, no obstante reconstruido a la manera de las propias claves de Camus? Sin duda hay un hilo vinculante entre Nietzsche y la obra de Camus, que por cierto ya estamos elaborando un video sobre una de las mayores obras del filósofo alemán, Friedrich Nietzsche.
Ya estamos trabajando en ello, así es que suscríbanse y activen las notificaciones porque no se lo pueden perder. Bien, ahora vayamos a las opiniones y críticas sobre nuestra obra. Jean-Paul Sartre, el gran filósofo contemporáneo de Camus, escribió un ensayo famoso sobre este libro. Dijo que leer El extranjero era como ver una ruina que surge de la nada. Para Sartre, Camus había limpiado la literatura de explicaciones psicológicas innecesarias. Te dejo el link de este escrito de Sartre en los comentarios. Vale la pena. Pero, ¿qué dicen hoy? Recientemente críticos en The New York Times o incluso los análisis del Nobel de Literatura peruano, nos referimos a Vargas Llosa, te dejo los links de estos artículos referidos, han vuelto a este libro por dos razones. Primero, la política. Vivimos tiempos absurdos, donde la verdad importa menos que el relato. Meursault es el antídoto a las fake news emocionales. Segundo, una mirada del poscolonialismo. Hoy leemos el libro notando algo que antes se ignoraba. El árabe asesinado no tiene nombre. Nunca habla. ¿Y cómo no pensar esto a poco más de 2 años de la guerra de exterminio contra Palestina? Esta interpretación poscolonial del árabe sin nombre ha generado debates interesantes y hasta una novela respuesta llamada Meursault, caso revisado, de Kamel Daoud. ¿Qué adaptaciones curiosas ha tenido nuestra obra de hoy? Este libro ha permeado incluso la cultura pop. ¿Sabías que la canción Killing an Arab de la banda La Rock The Cure resume el libro? El vocalista Robert Smith tuvo que explicar 1000 veces que no era una canción racista, sino un resumen de la escena de la playa de Camus. También hay una película de 1967 con el famoso actor Marcello Mastroianni, dirigida por el gran cineasta Luchino Visconti, aunque, sinceramente, es difícil capturar la voz interna de Meursault en cine. La magia está en leerlo. ¿Por qué leer El extranjero hoy? En un mundo de redes sociales donde todos estamos obligados a parecer felices, a mostrar indignación, a performar nuestra vida, Meursault es un rebelde. Es un libro corto, se lee en una tarde, pero te deja pensando meses. Es ideal si sientes que no encajas, si sientes que la vida es un teatro y tú no te sabes el guión. Mi puntuación para El extranjero es un rotundo 10 de 10. Es una obra maestra de la economía del lenguaje y la profundidad filosófica. Quisiera que hagas algo. Lee la primera página, solo la primera. Si es inolvidable Hoy ha muerto mamá, ¿no te engancha? Te invito a un café. Pero si ya lo leíste, dime en los comentarios, ¿crees que Meursault es inocente o culpable? ¿Es un psicópata o es el único hombre honesto? El debate en este canal siempre es lo mejor. Escriban en los comentarios, Meursault es brutal. Si este episodio te ha gustado, suscríbete a tu canal Casa de Lectura para más inmersiones profundas. Haz de Casa de Lectura tu propia comunidad de lectura y reflexión. Participen, comenten, denle like, porque ese simple gesto nos animará a continuar con nuestra labor. Recuerden, en medio del absurdo, leer es nuestra rebelión. No se pierdan otro de nuestros episodios destinado a Camus, un análisis profundo de su obra El mito de Sísifo. Aquí se los dejo para que no se lo pierdan. Hasta pronto. Suscríbete a mi canal y te llevarás muchas sorpresas. Tenemos regalos, libros, promociones. Visita mis redes sociales. Te aseguro que ganarás. Siempre ganarás. En los comentarios te dejo más detalles. Cuéntanos en los comentarios qué libro te interesa que abordemos y cuál es el que te ha gustado últimamente. Nos vemos la próxima.